Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Qué irónico que de los otros no se dice nada, pero de esta mujer sí se cuenta, sí se nos dice cuál era su profesión, nos dice quién era ella. Y es triste ver hoy en día cómo se ha propagado este asunto de el trato la trata con las niñas que son vendidas y entregadas a la prostitución alrededor del mundo. Y precisamente de esa mujer es que vamos a hablar hoy. Porque el Redentor mío, el Redentor suyo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, es también el Redentor de Rahab. Le voy a pedir a Nando, que está por allá sentado en el piso, que pase por aquí para orar por mí, para comenzar el mensaje. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Oremos. Padre, gracias por este momento, Señor, que tenemos en la semana para poder reunirnos como iglesia. Gracias, Padre, te damos por la vida del pastor Carlos, que lo has enviado, Señor, a Panamá a predicar tu palabra. En esta hora, en este momento, te pedimos, Señor, que tú lo sigas usando y lo uses a esta hora con la palabra, Señor, que ha preparado con poder, Señor, y la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Cuando estaba orando y estudiando acerca del pasaje y verdad, orándole al Señor que me diera lo que Él quería que yo compartiera con ustedes, quise buscar algunos testimonios de mujeres que han sido víctimas de ese pecado de la prostitución. Y dice una de ellas: el día que mi madre murió, me pegaron para que saliera a la calle a prostituirme. Y estando con el cliente, yo lloraba y él me pegaba. Otro testimonio que vi dice: cuando tenía 17 años, me vendieron por 300 euros. Otro testimonio: nunca he estado tan asustada y deshonrada y humillada en mi vida. Me sentí como si fuera estiércol, basura. Me sentí que no valía nada. Quiero predicar de este versículo porque esa mujer tiene una preciosa historia de la cual nosotros podemos sacar numerosas enseñanzas para nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos celebrar la grandeza del Redentor nuestro y la grandeza del Redentor de Rahab. La carta ahí de Hebreos, mejor dicho, el capítulo 11, nos deja ver todos esos grandes héroes. Pero me llama la atención la historia de esta mujer cananita, esta mujer gentil, esta mujer que no gozaba de buena reputación. Y una mujer que en la palabra de Dios se menciona en diferentes lugares. Esa mujer llegó a conocer el Redentor. El Redentor es aquel que redime, es aquel que rescata, es aquel que nos rescata de la esclavitud, del pecado nuestro. Es aquel que es capaz de librarnos
de cualquier tipo de obligación que nosotros pensemos que tengamos que hacer para recibir su gracia y su favor. Y Él en su gracia, en su amor, sale a buscar a Rahab y sale a buscar a nosotros también. Nos ha salido a buscar a cada uno de nosotros. Gratuitamente la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida y se ha dejado ver en nuestra vida, y ahora nosotros podemos ser contados entre los hombres y las mujeres que están directamente en la parentela de Jesucristo, por su gracia y por su amor. Y vamos a ver que esta mujer también está en la parentela de Jesucristo. Es interesante que no es a veces aquellas personas de renombre, aquellas personas que son muy conocidos, a menudo no es el rey, no es el profeta el que Dios usa, pero usa a Rahab. Se ha dicho que las grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Y Rahab es una de las pequeñas bisagras de la gran puerta que es el cristianismo. Ahí está la bisagrita de Rahab, mencionada en este capítulo por su fe, por su valentía. La escena que se nos presenta en la Biblia es Josué, que tiene la encomienda de tomar a Jericó, de tomar a la ciudad de Jericó. Pero Josué, siendo inteligente, envía a dos espías. Y en aquellos lugares, en aquellos tiempos, habían lugares que eran posadas donde la persona podía encontrar descanso, alimento, pero también en esas posadas se podían encontrar mujeres con quien pasar la noche. Y ese es el caso de Rahab. El versículo 30 de Hebreos, capítulo 11, nos dice que los muros de Jericó cayeron. Y el 31 nos deja ver quién estaba dentro de esos muros. Y vamos a ver lo que Dios hizo con esa mujer que estaba dentro de esos muros. Con esa mujer que no es la de mucho renombre, pero hoy estamos hablando de ella. Y hasta que Cristo venga se estará hablando de una mujer que fue redimida por el gran Redentor. Esta mujer, para nosotros poder entender bien, ver bien lo que ella verdaderamente hizo, tenemos que ir a Josué, capítulo 2. Y vamos a ir leyendo algunas cosas que suceden ahí, que están ahí en el capítulo 2 de Josué. Dice: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres
que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, no sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino y había puesto en orden el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron, lo que los persiguieron fue cerrar la puerta de la ciudad. Y antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y eso es importante. Eso es importante, que Rahab había escuchado acerca del Dios de los israelitas, y ya ella, a pesar de la duda de los mismos israelitas, dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. La fe de esa mujer es algo tremendo. Es algo que cuando yo miro el tipo de fe que tiene una mujer cananita, que el Dios de los israelitas no es su Dios, pero ella ha escuchado acerca de lo que Dios va a hacer con ese pueblo, con esa tierra, que ya el Dios se la ha dado, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído, de nuevo, hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Eso nos ayuda a entender a nosotros la importancia que es el testimonio de nosotros como cristianos. La gente tiene que oír. La gente tiene que oír acerca de este Dios, que nosotros nos reunimos aquí en este pequeño lugar a adorar en espíritu y en verdad, y que este Dios se ha venido manifestando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Ya no somos los mismos cuando empezamos el 11 de septiembre. Dios ha ido trabajando en nuestros corazones, porque venimos y llegamos aquí muchas veces heridos de diferentes trasfondos, con diferentes experiencias, y hemos encontrado aquí, nos hemos encontrado con ese Señor del cual había oído Rahab, con ese Señor que habíamos oído nosotros, y que atesorábamos estar en un lugar donde se predicara la palabra de Dios, que es lo que hemos hecho aquí. No hemos hecho nada, no hemos hecho otra cosa, y es lo que seguiremos haciendo, predicando la palabra de Dios y formando hombres y mujeres para el ministerio, que proclamen la palabra de Dios fielmente y que tengan la verdad en sus manos y puedan proclamarla en cada rincón de Panamá y hasta los confines de la tierra. Esa es Rahab. Esa es Rahab. Qué gran lección podemos aprender de Rahab. Hemos oído cómo el Señor sacó el agua del mar muerto, del mar rojo, delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 12 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando vimos esto, dice, nos acordamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo de la tierra. El Dios de ustedes
Yo estoy metida aquí en un lugar tremendo, en un lugar que yo sé que va a ser destruido, en un lugar donde no va a quedar nada, pero yo he decidido depositar mi confianza en el Dios de ustedes. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿En qué Dios hemos nosotros creído? ¿Creemos nosotros en este Dios que es capaz de hacer cosas que nos sorprendan a cada uno de nosotros? Yo les voy a pedir una cosa, mi amado hermano y hermanas. Usted es parte de este grupo que hay aquí, que ha decidido estar aquí fielmente. Ore una oración que yo he orado por años y le he pedido a otros que la oren. Es una oración sencilla. Señor, sorpréndenos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser sorprendido. Yo no sé usted, pero yo quiero ser sorprendido por las cosas que Dios tiene preparadas para esta iglesia. Una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios, que se fundamenta en lo que hemos oído acerca de Dios a través de hombres fieles y mujeres fieles que han sido y que han llevado la palabra de Dios a cada rincón de la tierra. El más inexperto exégeta o interpretador de la palabra de Dios puede darse cuenta que el versículo 31 tiene cosas que cualquiera las puede entender. ¿Qué nos dice el versículo 31? Nos dice que ella era una prostituta. Nos deja ver también de el peligro que ella escapó, no pereció. Nos deja ver que ella dejó los que eran desobedientes, los dejó. Y nos deja ver lo que ella hizo: recibir a los espías en paz, en shalom, los recibió. Y nos deja ver con quién ella se identificó. Se identificó con el pueblo de Dios. La pregunta es: ¿quién eres tú? La pregunta es: ¿con quién te identificas tú como cristiano? La pregunta es genuina nuestra fe? Es un recordatorio para nosotros que nuestra fe debe estar bien cimentada, bien fundamentada. Si yo tengo una fe genuina, eso debe moverme al arrepentimiento. Una fe genuina nos mueve al arrepentimiento. Por eso hacemos énfasis en el arrepentimiento aquí. Hoy en día no se habla mucho de arrepentimiento, no se predica de arrepentimiento, pero Cristo, ustedes saben, en Marcos 1:15, cuando Cristo comienza su ministerio, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Casi las primeras palabras que salen de la boca de Cristo tienen que ver con el arrepentimiento. Note las palabras de Rahab en el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Habiendo oído, hemos oído. Eso nos deja ver, hermanos, la importancia de haber escuchado la palabra de Dios.
La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Los cuentos del predicador. La palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que va a hacer a tener un efecto transformador en nuestra vida. No se ponga a inventar, no se ponga a buscar otra solución. El apóstol Pablo, cuando escribe Romanos 12, dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios lo que necesitamos. Es la palabra de Dios lo que debe nutrir nuestra vida. Es la palabra de Dios la que debe tener la confianza y la suficiencia para la transformación de nuestra vida. Cualquier otra cosa puede ayudarle, pero hasta un límite. Hasta un límite. No le va a ayudar como la palabra de Dios. Tengo que aceptar la realidad de que mi pecado es algo real y aceptar el perdón de Dios. Fíjense que Dios la menciona como la prostituta, Rahab, la prostituta. Las consecuencias del pecado de Rahab quedaron hasta ahí, hasta el día de hoy, en la palabra de Dios. Están ahí plasmadas, no se han ido. El pecado, vamos a sufrir consecuencias, porque podían haber borrado la prostituta de ahí, pero lo dejaron ahí. El Espíritu Santo consideró que era importante que eso estuviera ahí. La palabra está ahí. Podían haber dicho: Rahab solamente ayudó a los espías y se acabó, pero no. Es por eso, mi amado hermano y hermana, que usted tiene que mirarse y mirar dónde está su pecado y apartarse de su pecado y poner su confianza en Cristo y depositar toda su confianza en Él y en el poder transformador de la palabra de Dios. Es tan importante eso, mi amado hermano y hermana, que ni las marcas de los clavos de Jesús, que Dios en un Cristo resucitado podía haberle quitado las marcas, pero las marcas están ahí. Las marcas de los clavos de la cruz de Cristo están en las manos de Cristo y estarán por toda la eternidad, para que usted y yo tengamos memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que eso no se nos olvide. Que nosotros en la eternidad, cuando miremos las manos de Jesús y estemos alabando a Jesús, podamos ver pecado de nosotros que Él llevó por nosotros y podamos seguir adorándole y alabándole. Rahab era una pobre mujer con una profesión maldecida, pero yo también era así. No puedo decir Carlos el prostituto, pero de alguna manera ahí está mi pecado, está mi pecado pasado. Pero ¿sabe qué? El Redentor de Rahab es mi Redentor. Me limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Estamos dispuestos a nosotros, como pueblo de Dios, a humillarnos delante de Dios y a confesar nuestro pecado delante de Dios y decirle: Señor, yo también, yo reconozco que yo necesito cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo del Redentor de Rahab, que eres tú.
tú, mi Redentor, también. Eso nos debe dar esperanza, mis amados hermanos. Aunque el enemigo le acuse a usted por su pasado, no caiga en esa trampa. Ya Cristo trató con su pasado. Ya Cristo borró su pasado. Otra cosa importante ahí en lo que leíamos en Josué capítulo 2 es que nosotros debemos identificarnos con el pueblo de Dios. Dice, he aquí, versículo 18, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano no le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, escuche bien las palabras de Rahab. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Ustedes vienen a tomar la ciudad. Aquí está el cordoncito. Algunos, yo no quiero llevarlo a ese extremo hermenéutico, exegético. Algunos concluyen que ese es un símbolo de Cristo y la sangre de Cristo. Ella dejó eso. Ella dejó el cordón ahí. Ella fue obediente. Una de las cosas que los cristianos tenemos que aprender es a ser obedientes. Nos cuesta a veces la obediencia. Nos cuesta someternos voluntariamente, gozosamente, a lo que Dios ha dado, a lo que Dios ha provisto, o lo que Dios ha dicho, o lo que el pueblo de Dios responsable y serio, el pueblo de Dios que verdaderamente está fundamentado en su palabra, que creo que es el único pueblo que existe. No puede existir otro pueblo que no esté fundamentado en la palabra de Dios, que sea el pueblo de Dios. La prostituta cananita se identificó con el pueblo de Dios. Solamente le dio la bienvenida a los espías, pero ella sabía quién era el Dios de los espías y fue obediente a lo que ellos le pidieron. ¿Quieres salvarte? Haz esto. Haz esto. Pon eso ahí. La fe genuina en Dios y las obras siempre van de la mano. No somos salvos por las obras, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras. Las obras no salvan a nadie. Es interesante que cuando Santiago toma este asunto de las obras y la fe, él dice allí en el capítulo 2, versículo 25 al 26, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Eres cristiano? Sí. Ok. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús? Por su fruto los conoceréis. ¿Dónde está tu fruto? ¿Ustedes recuerdan las palabras de Cristo? Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí da fruto.
El que no da fruto. ¿Dónde está tu fruto como cristiano? Mira, ¿dónde está tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto para contribuir a la expansión del reino de Dios a través de tu iglesia? ¿Dónde está? Se lo dejo ahí para que piensen en eso. Pero me da consuelo y me anima que Dios puede mover a una mujer totalmente descalificada hacia la parentela de Cristo. Wow. Cuando en el capítulo 6, cuando nosotros vemos a la toma de Jericó, ustedes saben lo que pasó ahí, las 7 vueltas, las trompetas, y boom, cayeron los muros y tomaron la ciudad. Entonces Josué da una orden preciosa. Josué 6, 22 al 23. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: escuchen bien, entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos los parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Qué ejemplo tan maravilloso de la redención de Rahab. Me encanta el versículo 25 que sigue después. Dice: pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Sabe lo que me encanta de ese versículo? Ella ha habitado en medio de Israel hasta el día de hoy, dice Josué, y yo les digo que ella ha habitado en medio de nosotros hasta el día de hoy por su parentela con Jesucristo. Pero no termina allí. No termina allí, porque esta mujer cananita, prostituta, se casa con un israelita. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: Salmón, por favor no le ponga a un hijo Salmón. De eso a los judíos. Dice: Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Ahí está Rahab en la lista de la parentela con Jesucristo. Leas hasta el último versículo ahí de la genealogía de Cristo. Ahí está la ramera, la prostituta. Pero ahí también, aunque no está en la lista de Mateo, ahí simbólicamente estamos nosotros también. Porque dice Juan 1, 12, 13, dice: pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Podemos leer el versículo 31 del capítulo 11 de esta manera: por la fe, Carlos, por la fe,
Liliana. Por la fe, Ania. Por la fe, Georgina, que lo veo por allá. Por la fe, Diana. Por la fe podemos insertar el nombre de cualquiera que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Por la fe no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías. Enemigos de Dios, sin mucho pedigrí, pero mirados a través del lente del favor y la gracia de Dios. Rahab no pereció con los desobedientes. Ponga el nombre suyo ahí. Ponga el nombre suyo ahí. La historia de Rahab debe ser algo personal que toque nuestras vidas, porque nuestro Redentor es personal. Él no nos dejó a rienda suelta, a la deriva. Salió a buscarnos, porque Él vino a buscar pecadores. Me encanta como Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y oiga como Pablo lo pone. Yo que soy el apóstol, yo que soy el... No, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo. Rahab tuvo un encuentro con el Dios verdadero. La pregunta es, si tú y yo hemos tenido un encuentro con el Dios verdadero. Esa pregunta no me la tiene que responder aquí, pero es una pregunta que usted tiene que estar bien consciente de ella, bien firme de que si Dios se encontró con usted en el camino, si el Dios, ese Redentor de Rahab, se encontró con usted, dele el peso que eso tiene en su vida. No lo tome a la ligera, no lo tome así livianamente, y ríndase ante Él y sírvale a Él con amor, con entrega, unidos al pueblo de Dios. Interesante cómo es que esa mujer se une después al pueblo de Dios y está en la parentela de Jesucristo. Se ha puesto a pensar qué clase de Salvador nosotros tenemos, qué clase de Dios nosotros tenemos. Piensa en eso esta semana, en la medida que usted va y hace todo lo que tiene que hacer esta semana. Alabe al Redentor, adore al Redentor. Y póngale así como el que pone todo en la mesa y dígale, Señor, ¿dónde tú me quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde encajo yo en este rompecabezas que es tu iglesia? ¿Dónde es? Y aquí estamos. Somos pacientes, lo estamos esperando. Estamos esperando. Porque creemos que si Dios lo trajo aquí con un propósito, eso lo vamos a tomar muy en serio. Porque queremos, como decía anteriormente, como oro cada día, Señor, sorpréndenos. Señor, sorpréndenos. Así como sorprendiste a Rahab. Si usted lee el capítulo 6, dice que aquello se acabó. Mataron a todo el mundo, aquello quedó en ruina, ceniza quedó allí. Pero Rahab
tuvo otra historia. Esa es tu historia. Esa es mi historia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre y soberano Redentor, Dios del cielo, de la tierra y todo lo que en ella hay. Simplemente te adoramos por ser nuestro gran Redentor. El que compró con su vida nuestra vida. El que borró nuestros pecados. El que nos pasó de muerte a vida. El que nos sacó de la esclavitud del pecado para darnos una nueva vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y por eso, ahora, tu pueblo de pie, te adoramos, Señor. Te alabamos. Recibe honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.